O sommo Giove, che fosti in terra per noi crucifisso, son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con los cantos 6 y 7 del Purgatorio. Como ya comentamos alguna vez, los cantos sextos, tanto del infierno como del purgatorio y del paraíso, tratan específicamente la cuestión política, que como sabemos para Dante y también para la teología cristiana, son una de las dimensiones de la vida ética, de la vida moral, porque su fin es la consecución no del bien particular o personal, sino el del bien común, el del bien social. Sin embargo, no son estos los únicos cantos que tratan de la cuestión política, como ya hemos comprobado y lo seguiremos viendo. El tema está disperso a lo largo de toda la comedia. En este caso, el arco formado entre los cantos tercero y noveno del Purgatorio tienen como centro, como corazón justamente, a este canto sexto. Previamente hemos visto las guerras fratricidas que dividían a Italia. Aquí vamos a ver la indolencia de los príncipes, una de las causas de esas guerras, y finalmente las referencias al exilio, tanto de Dante como de otros personajes, que parece ser parte de las consecuencias de estas mismas guerras. Es decir, que ya no tenemos hogar, lo hemos destruido entre todos. A pesar de la gravedad del tema, el comienzo del canto es todavía lo bastante ligero y alegre como para darnos un respiro. Continúa la acción del canto anterior, donde tantas almas se habían acercado a Dante, como ese mensajero que trae el ramo de olivo y que todos se reúnen a su alrededor, pidiéndole que interceda por ellos delante de los vivos, delante de aquellos que podemos orar por las almas del purgatorio, rogando entonces que otros rueguen por ellos. Y el símil que Dante trae a colación aquí es sacado de la vida cotidiana del pueblo italiano. Dante se compara con el ganador del juego de la Zara, un juego de dados muy popular en su época, cuyo ganador era acosado por las personas, los vecinos, las personas que estaban en el mismo lugar, en la plaza, en la taberna donde lo jugasen, para que les diese alguna especie de propina, para que les repartiese algo de las ganancias que había obtenido. Nota etimológica al margen. Zara viene del árabe zar, que quiere decir dado, la misma palabra de donde va a venir nuestro término azar, y también la palabra cero. En este juego los que apostaban arrojaban 3 dados, adelantando antes el posible resultado, es decir, de 3 a 18. El que acertaba el número que había predicho ganaba. Evidentemente hay más combinaciones para algunos números que para otros. El 3, el 4, el 17 y el 18 tienen muy pocas posibilidades de salir. Y estos números eran llamados también así, precisamente, Zara en el juego, como algo nulo o como equivalente al cero. Nadie apostaba a ellos, salvo algún arriesgado, evidentemente. Comienza Dante su comparación y el canto diciendo: cuando se termina el juego de la Zara, el que pierde se queda mohíno, repitiendo las tiradas y aprendiendo con dolor. Con el otro se va toda la concurrencia, y cual delante, cual detrás, cual al lado, procuran hacérsele presente. Él no separa, oye a este y al otro, aquel a quien pone algo en la mano deja de molestarle, y así se libra de la turba. Tal estaba yo entre aquella multitud compacta, volviendo el rostro acá y allá, y librándome de ella con promesas. Y ahora Dante enumera una serie de personajes, todos toscanos, menos el último, y todos muertos en disputas políticas, menos también el último, que sirve de coartada a Dante para que nadie piense que tiene una mala intención. Cuando Dante termina de elencarlos, escribe: cuando me vi libre de todas aquellas sombras que rogaban que otras rogasen para que se abreviara el tiempo de su santificación, dije: me parece que tú niegas, oh luz mía, se dirige a Virgilio, me parece que tú niegas, oh luz mía,
en algún texto tuyo que los decretos del cielo se aplaquen por la oración. En efecto, Virgilio en la Eneida escribe: deja de esperar que los decretos de los dioses puedan ser desviados por la oración. De esta manera Dante quiere introducir el tema de la oración, especialmente del sufragio por las almas del purgatorio, que el mundo antiguo, representado en Virgilio, parece desconocer. Y sin embargo, esta gente ruega para eso. ¿Será su esperanza vana o no he comprendido bien lo que tú escribiste? Y él me contestó: lo que yo escribí está claro, y la esperanza de estos no quedará fallida, si bien se mira con recto criterio. Pues el alto juicio no se menoscaba porque el fuego del amor cumple en un punto lo que deben satisfacer los que están aquí. De esta manera Dante hace que el mismo Virgilio corrija o por lo menos matice la interpretación de su propio texto para darle paso a la teología cristiana, en la que la relación entre el hombre y lo divino no es la sumisión a un destino que no se puede modificar, sino el de un diálogo en el que se entretejen las voluntades sin que ninguna deje de ser libre. Por eso lo que Virgilio está diciendo aquí es que Dios prevé aliviar a estas almas gracias a las oraciones de otras personas. Y de ninguna manera su justicia se ve menoscabada. Simplemente se ha pagado, por decir así, en intensidad lo que debía pagarse a lo largo de más tiempo. Usando una comparación un poco grosera, pagando al contado lo que debía pagarse en cuotas. Es la intensidad del amor cuyo fuego, dice, cumple en un punto lo que deben satisfacer los que están aquí. Más adelante el tema se va a retomar en el paraíso, hablando sobre la oración en general, y vamos a leer que el reino de los cielos sufre violencia del cálido amor y de la viva esperanza que vence a la divina voluntad, no a la manera en que un hombre sobrepasa a otro hombre, sino que la vence porque ella quiere ser vencida, y al serlo, vence a su vez con su benignidad. Dios quiere dejarse vencer por la plegaria humana, como Jesús se deja vencer por la insistencia de la mujer sirofenicia, porque Él ha determinado en el misterio de su voluntad abrazar nuestra pobre voluntad, nuestro pobre amor, en su amor mayor, y hacer que nosotros participemos, aunque sea indirectamente por medio de la plegaria, en la salvación de otras almas. Algo que por nosotros mismos o por nuestras solas fuerzas sería totalmente imposible. Sigue Virgilio diciendo: en el pasaje donde yo hice aquella afirmación, no surtía la plegaria su efecto, porque el ruego estaba alejado de Dios. Es decir, yo hice esta afirmación, diría aquí Virgilio, en el tiempo previo al cristianismo, previo a la llegada de la ley de la gracia. Nuestras oraciones eran del todo inútiles. Cosa que se podría matizar de alguna manera, y Dante lo va a hacer también más adelante. Pero sobre duda tan profunda, no formes tu opinión hasta que te la aclare aquella que derramará la luz de la verdad sobre tu inteligencia. Lo digo por Beatriz, a la que verás arriba, sobre la cima de este monte, sonriente y feliz. Virgilio le está diciendo: estas preguntas no pueden ser suficientemente respondidas desde la razón. Se necesita un conocimiento superior, es decir, el conocimiento de la fe. Es decir, Virgilio, que representa de alguna manera la razón natural, declara sus propios límites. Se requiere una razón iluminada por la fe, que conozca de primera mano, por experiencia, el amor misericordioso de Dios, que hace estallar todas nuestras previsiones, todos nuestros razonamientos. Yo le dije: Señor, caminemos más deprisa, que ya no me fatigo como antes. Dante ha escuchado el nombre de Beatriz y se le fue todo el cansancio. Ha cobrado los ánimos porque ha recuperado el deseo. Andaremos acompañando al día, repuso, todo lo más que podamos.
pero las cosas son de otra manera que no te figuras. Es decir, piensas que vamos a llegar rápidamente hasta la cima del monte del purgatorio y en realidad vamos a tener que pasar más de un día. Antes de que estés allá arriba, verás volver a aquel que se oculta tras la ladera, es decir, el sol, y cuyos rayos no interceptas ya. Dante ahora está a la sombra del monte y él mismo no proyecta sombra. Pero ve allí un alma que inmortal y completamente sola mira hacia nosotros. Ella nos mostrará el camino más corto. Introduce ahora Dante una figura con aire muy solemne, muy señorial, llena de un noble desdén por las cosas viles, y que ya nos anuncia el tono profético y solemne de la segunda parte de este canto. Llegamos a ella. Oh alma lombarda, cómo estabas de altiva y desdeñosa, y en el movimiento de tus ojos, qué noble y grave. Ella no nos decía cosa alguna, pero nos dejaba llegar mirándonos tan solo, como hace el león cuando reposa. La figura del león reposando hace alusión a un pasaje del Génesis donde se profetiza la figura del león de Judá. Como veremos en esta segunda parte del canto se habla de los nobles que debían regir Italia. Sin embargo, Virgilio se acercó a ella, es decir, a este alma, rogándole que nos mostrase la mejor subida. Y ella no contestó a su pregunta, sino que inquirió acerca de nuestra patria y de nuestra vida. Y mi amable guía empezó a decir: Mantua, cuando la sombra, tan recogida en sí, corrió hacia él desde el lugar donde primero estaba, diciendo: «Oh Mantuano, yo soy Sordelo, de tu misma ciudad», y se abrazaron el uno al otro. Se ha roto la solemnidad del personaje al descubrir que Virgilio es también de su misma zona, son mantuanos ambos. El abrazo de los dos poetas, porque Sordello es un poeta menor, podríamos decir así, encontrándose con el gran Virgilio, todavía no sabe qué es él, unidos en un mismo amor por la patria a lo largo de los siglos. Es el abrazo de un poeta antiguo y uno nuevo, un poeta célebre y uno más desconocido, el abrazo que surge del corazón exiliado. Este abrazo sirve justamente de contraste con las guerras fratricidas que se han mencionado antes y con la indolencia de los príncipes que se va a mencionar después. De alguna manera, ambos son exiliados. Virgilio está exiliado en el limbo y Sordello está exiliado en este antepurgatorio, pero el encuentro pone fin, aunque sea por unos momentos, a esta soledad, a este exilio, porque la patria está en el otro. Evidentemente todo esto surge del corazón herido y sabio del mismo Dante, que escribe esta obra desde el exilio. Sordello era hijo de una noble familia campesina que vivió en la corte de Aragón, de León, de Castilla. También formó parte de la expedición que hizo Carlos de Anjou para tomar el reino de Sicilia y recibió algunos feudos en compensación por su valor. Nos quedan de él varios poemas de temática amorosa, pero también un planto, es decir, una lamentación por la muerte del señor de Blacas, al que él admiraba mucho, y que probablemente es el motivo por el cual Dante lo coloca en esta parte del purgatorio y lo convierte casi en un doble de sí mismo. En aquel planto el poeta invitaba a los distintos nobles y a los príncipes europeos a comer una tajada del corazón del señor de Blacas para adquirir la valentía de la que carecían. El atrevimiento de este poema seguramente habrá resonado en el corazón ardiente de Dante y lo habrá llevado a considerar esta fraternidad entre poetas a lo largo del tiempo. Comienza aquí Dante lo que él va a llamar después una digresión, y en realidad resulta ser el núcleo espiritual de esta parte del purgatorio entre los cantos tercero y noveno, un largo reproche a Italia, a la Iglesia, al emperador e incluso a Dios, que finalmente se transforman
en una invectiva de tono bastante irónico contra la misma Florencia, porque de Florencia se trata. Mantua ha servido simplemente de imagen de la patria. Comienza diciendo: «Ah, Italia esclava, albergue del dolor, nave sin piloto en fuerte tempestad, no señora de provincias, sino prostituta. Aquella alma gentil, es decir, Sordello, estuvo pronta solo por oír el dulce nombre de su ciudad a festejar a su conciudadano, y ahora en ti no cesan de guerrear los que en ti viven, y se destrozan el uno al otro los que están rodeados por la misma muralla y el mismo foso, es decir, los conciudadanos. Busca, mísera, en torno de tus costas, y después mira en tu interior, a ver si en alguna parte de ti se goza de paz. ¿De qué sirve que te haya colocado el freno Justiniano si la silla está vacía? Se refiere evidentemente al Códice de Justiniano, aquel emperador del siglo VI que había hecho la primera gran recopilación de leyes. Estas son como el freno con el que se maneja al caballo, pero la silla está vacía, no hay un emperador legítimo, porque desde la muerte de Federico II, los 3 emperadores que le siguieron no habían sido coronados en Roma, y esto para Dante significaba que la sede estaba vacía. Sin aquel, es decir, sin el freno de las leyes, la vergüenza fuera menor. Es decir, si fueras un pueblo bárbaro, ignorante de las leyes, tu actitud sería más excusable. Toda esta invectiva contra Italia, comparándola al principio con una nave sin piloto, nos recuerda un pasaje muy conocido de una carta de Dante, donde escribe: «Cuando queda vacante el trono imperial, todo el mundo se desvía de su camino. En la barca de Pedro dormitan el capitán y los remeros, y la pobre Italia, sola, abandonada al capricho de los señores particulares, carente de todo régimen político, se ve azotada por una tormenta de vientos y una tempestad de aguas tan violentas que las palabras resultan incapaces para expresarlo, y los mismos desgraciados italianos apenas logran medirlo con sus lágrimas». Y el pasaje en el que compara a Italia con un caballo sin jinete nos recuerda a otro texto del Convite o el Convivio, donde dice: «De manera que podemos decir del emperador, si queremos representar su oficio con una imagen, que es como el jinete que cabalga sobre la humana voluntad. Caballo este que, como cualquiera puede ver, anda frecuentemente por el campo sin jinete que lo monte, especialmente en esta mísera Italia, que sin medio alguno se ve abandonada a su propio gobierno». La pobre Italia, la mísera Italia, la Italia esclava, como la llama aquí en el poema. De aquí pasa a 2 tercetos con una invectiva contra la iglesia o contra los eclesiásticos. «Ah, gentes que deberíais ser devotas y dejar a César en su silla, si entendierais bien lo que manda Dios. Mirad cómo esta fiera se ha hecho indómita por no ser corregida con las espuelas desde que pusisteis manos en sus riendas». Desde que la iglesia o los eclesiásticos usurpan el poder de gobierno del emperador, está todo peor que antes. Si entendierais bien lo que manda Dios. Dante ha dedicado todo un tratado, ¿no?, sobre la monarquía a este tema, y él recuerda constantemente algunas citas del Evangelio, como: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, mi reino no es de este mundo, y no tengáis oro ni plata para llevar por el camino», en los cuales Dante funda su certeza de la necesaria separación entre asuntos de la Iglesia y asuntos del Estado, y que no es bueno para el Estado ser gobernado por los eclesiásticos, ni es bueno para los eclesiásticos entretenerse en los asuntos temporales. Esta independencia, por otro lado, Dante nunca la entiende como si fuesen 2 poderes autónomos que pueden marchar cada uno por su lado. Hay siempre una supremacía de lo espiritual sobre lo material, y por lo tanto
la Iglesia tiene siempre una última palabra respecto a las cuestiones que hacen a la salvación del ser humano. O traduciéndolo a un lenguaje más moderno, la Iglesia es la garante de la libertad de conciencia frente a las imposiciones despóticas del Estado. Pero eso de ninguna manera justifica, como dice Dante, que los papas o los obispos tengan que detentar un poder político, un poder temporal, que tarde o temprano termina siendo una carga para la misma tarea evangelizadora. Y ahora la palabra acerada de Dante se vuelve contra el emperador contemporáneo, que, como ya dijimos, no estaba coronado legítimamente en Roma, Alberto de Austria, de la familia de los Habsburgo, al que él llama Alberto Tedesco, es decir, alemán, como resaltando que nunca puso el pie en Italia ni se preocupó de los asuntos del imperio, sino de su propio país. Oh Alberto Tedesco, que la abandonas al ver que se ha hecho indomable y salvaje y deberías oprimir su arzón. El justo juicio del cielo caiga sobre tu sangre y sea admirable y claro, de modo que tu sucesor lo tema. Puesto que tú y tu padre habéis tolerado, distraídos de esto por codicia, que el jardín del imperio quede desierto. El jardín del imperio se puede entender como la misma Italia y espiritualmente como esa región de paz que es el ideal que debe alcanzar un buen gobierno. Venid a ver, hombres descuidados, a Montescos y Capuletos, Manaldis y Filipesquis, es decir, familias famosamente enfrentadas, los primeros archiconocidos por la obra de Shakespeare, de Romeo y Julieta, los otros no tan famosos quizá para nosotros, pero todas familias que en el siglo XIII habían enfrentado a media Italia. Aquellos ya tristes, estos recelosos, es decir, unos que habían sido vencidos ya tristes, los vencedores recelosos, porque siempre viven bajo la sospecha de que ese poder les será quitado en cualquier momento. Ven, cruel, ven y mira la tiranía de tus nobles y castiga sus excesos, y verás qué segura está Santa Flora. Una ironía, porque el feudo de Santa Flora, que en un tiempo había sido uno de los más ricos y poderosos de Italia, ahora estaba oprimido y esclavizado prácticamente por los de Siena. Ven a ver, va jalonando con este ven, vieni a veder, vieni e vedi, viene a veder, viene a veder. Toda esta invectiva contra Alberto. Ven a ver a tu Roma, porque debería ser la sede del emperador, que se queja viuda y sola, y día y noche clama, César mío, ¿por qué no me acompañas? Ven a ver cómo se ama la gente. Mantiene el tono irónico, evidentemente. Y si nada en nosotros te mueve a piedad, ven a avergonzarte de tu fama. Y ya puestos a escribir toda esta larga queja, Dante alcanza incluso a Dios. Y si me es lícito, dice casi pidiendo permiso, oh supremo Júpiter, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra, preguntaré, ¿están tus justos ojos vueltos a otra parte? El apelativo de Júpiter para referirse al dios cristiano, que a nosotros nos puede chocar, en la Edad Media, en la poesía medieval, era absolutamente natural, porque se estaba convencido de que el mundo antiguo y su mitología era profecía, preparación del cristianismo. ¿Están tus ojos vueltos a otra parte? El pasaje tiene un sabor de los textos proféticos de Isaías o de los Salmos, donde el poeta y hombre de fe se siente en la absoluta libertad de elevar esta queja a Dios, con la misma confianza con la que un hijo se queja ante lo que cree la injusticia de un padre. ¿O es que esto nos preparas en el abismo de tus planes para algún bien que escapa de nuestra comprensión? Dante alude así a la concepción cristiana según la cual Dios tolera algunos males de los que ve que puede venir un bien mayor, aunque ahora eso sea incomprensible para nosotros y esté en el abismo de tus planes.
Mira, le dice a Dios, que las ciudades de Italia están todas llenas de tiranos y en un Marcelo se convierte cada villano que entra en un partido. El nombre de Marcelo es una referencia al histórico cónsul Claudio Marcelo, uno de los enemigos más enconados de Julio César. Dante dice que cualquier villano, cualquier campesino que se afilia a un partido, a uno de estos grupos que dividían las ciudades italianas, se convierte ya en un Marcelo, en un opositor al emperador. Y ahora Dante desciende después de haber apelado a Dios hasta contemplar de nuevo su propia ciudad y dice: Florencia mía, bien puedes estar contenta de esta digresión que no te concierne. Sigue el tono irónico, evidentemente está diciendo todo lo contrario, te concierne especialmente a ti. Gracias a tu pueblo que sabe arreglárselas. Muchos llevan la justicia en el corazón y la manifiestan tardíamente por no acudir sin prudencia al arco, es decir, al lugar del juicio. Pero tu pueblo la lleva siempre en la boca. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin que lo llamen y grita: «Yo me sacrifico». Evidentemente está acusando al pueblo florentino de no buscar justamente la justicia y de buscar los cargos públicos solo por el interés personal. Ahora debes alegrarte porque tienes motivos. Tú rica, tú en paz, tú prudente. De que digo verdad son prueba los hechos. Atenas y Lacedemonia, es decir, Atenas y Esparta, que hicieron las leyes antiguas y fueron tan civilizadas, hicieron, en cuanto a vivir bien, una triste figura respecto de ti. Es decir, estos grandes ejemplos de ciudades civilizadas comparadas con ti no son nada, que dictas tan sutiles providencias, que a mitad de noviembre no llegan las que diste en octubre. Ahora sí, Dante ya no puede contenerse hablando de estos cambios permanentes en las leyes, en los funcionarios. ¿Cuántas veces en el tiempo que recuerdo leyes, monedas, oficios y costumbres has cambiado, renovando a tus habitantes? Y si te acuerdas bien y ves claro, te encontrarás parecida a aquella enferma que no pudo hallar postura sobre las plumas y con dar vueltas creía atenuar su dolor. Y con esta imagen de una mujer enferma dando vueltas en el lecho, termina el canto número 6. Frente a la decadencia de los nobles, de los príncipes, que son cada vez peores que sus padres, comienza retomando la imagen del abrazo, del encuentro entre Virgilio y Sordello. Después que las efusiones cordiales y halagüeñas reiteraron 3 o 4 veces, Sordello retrocedió y dijo: «¿Quiénes sois?». Y Virgilio le responde: «Antes de que a este monte se dirigieran las almas dignas de subir hasta Dios, mis huesos fueron sepultados por Octavio», es decir, el emperador Octavio, que mandó sepultar al mejor de sus poetas allá por el 19 a.C. «Yo soy Virgilio, y por ningún otro pecado perdí el cielo más que por no haber tenido fe». Así respondió entonces mi guía. El mismo Dante, en su obra La Monarquía, dice: «Nadie, por más virtudes intelectuales y morales que posea, y aunque sea perfecto tanto en la intención como en el obrar, puede salvarse sin la fe, aunque nunca haya oído hablar de Cristo, porque está escrito en la epístola a los Hebreos: es imposible agradar a Dios sin la fe». Como hemos visto y como ya veremos más adelante en el paraíso, algún tipo de fe se requiere, ya sea en Cristo que ha venido o en el Cristo que vendrá, ya sea la fe cabal, la fe cristiana, o una fe incipiente, una fe todavía niña, como veremos cuando Dante se encuentre con personas que no conocieron a Cristo y aún así están en el paraíso. Como se queda aquel que delante de sí ve de repente algo de lo que se maravilla, que no sabe si creer o no, diciendo «¿es? ¿No es?», así se quedó aquel. Podemos imaginarnos
el pasmo de Sordello al encontrarse cara a cara con el ídolo de todos los poetas, que era Virgilio. Y después bajó los ojos y humildemente volvió hacia él, abrazándole por donde alcanzan los pequeños. La imagen es ciertamente conmovedora, muy tierna. Sordello se inclina, algunos discuten hasta dónde se inclina, es decir, puede ser que se haya arrodillado delante de Virgilio y le haya abrazado las rodillas, o que se haya inclinado lo suficiente como para apoyar la cabeza en el pecho de Virgilio, como haría un hijo con un padre. «Oh gloria de los latinos», dijo, es decir, de los habitantes de Italia, «por la cual nuestra lengua mostró lo que podía», es decir, mostraste lo maravillosa que puede ser nuestra lengua, no solamente la lengua latina, sino la de todas las lenguas vernáculas provenientes del latín. Eterna pres del lugar donde nací, ¿por qué mérito o gracia te veo? Si soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué círculo. Por todos los círculos del reino del dolor, respondió, he llegado aquí. El poder del cielo me mueve y por él he venido. La respuesta de Virgilio casi le puede hacer pensar a Sordello que por una especie de privilegio divino, Virgilio está haciendo este camino y Dante pasa a un segundo plano totalmente. Hasta uno podría pensar que Sordello sospechará que Dante es una especie de lazarillo de Virgilio cuando en realidad es al revés. Virgilio se detiene un poco más en considerar la naturaleza del limbo, insistiendo justamente en su inocencia y en que lo único que le faltó es precisamente la fe. No por hacer, sino por no hacer, he perdido la posibilidad de contemplar el alto sol que tú deseas y que conocí cuando ya era tarde. Es decir, lo conocí después de muerto, cuando Cristo descendió a los infiernos. Hay un lugar allá abajo, y no entristecido por los martirios, sino tan solo por las tinieblas, donde no suenan lamentos como ayes, sino suspiros. Allí estoy con los inocentes párvulos, mordidos por los dientes de la muerte, antes que de la humana culpa quedarán limpios. Allí estoy con aquellos a quienes las tres virtudes santas no adornaron, y sin vicio conocieron las demás y las observaron todas. Es decir, tuvieron las virtudes naturales o las cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, pero carecieron de las virtudes santas, es decir, de la fe, de la esperanza y de la caridad, que son infusas en el alma por la gracia divina, por la gracia bautismal. Pero si sabes, si puedes, danos algún indicio para que podamos llegar más pronto allí donde el purgatorio verdaderamente empieza. Percibimos en este pasaje lo dramático de este contraste. Virgilio, el poeta más célebre, está condenado. Sordello, el poeta más oscuro, está sin embargo salvado. La salvación no depende de la fama, ni siquiera de los méritos humanos. Depende primordialmente de la gracia misericordiosa de Dios, cosa que, a decir de Cristo en las bienaventuranzas, no es una realidad simplemente futura o del más allá, sino que se cumple en nuestras vidas presentes, y resultan ser verdaderamente bienaventurados muchos que el mundo tiene por desgraciados, y al revés, muchos que el mundo aplaude no alcanzan nunca la verdadera felicidad. Sordello le responde a Virgilio: no se nos ha impuesto lugar fijo, y me es lícito subir y andar alrededor. Es probablemente un eco de un verso conocido de la Eneida, nulli certa domus. Nadie tiene un lugar fijo, un lugar cierto. Hasta allí donde pueda llegar para guía me ofrezco, pero mira cómo declina ya el día, y no pudiendo caminar hacia arriba de noche, bueno será pensar en un buen refugio. Aparece por primera vez esta idea de que en el purgatorio de noche no se puede subir. Hay unas almas a la derecha, aunque lejos. Si me lo permites, te conduciré hasta ellas y te causará placer conocerlas. ¿Cómo es esto?, fue la respuesta. Quien quisiera subir de noche, ¿será detenido por otros o no subiría porque no pudiera? Y el buen Sordello pasó un dedo por la tierra diciendo:
¿Ves? Ni siquiera esta raya podrías atravesar después de la puesta del sol. Y no porque otra cosa impidiera subir al monte más que las tinieblas nocturnas. Ellas con la impotencia atan la voluntad, mientras que bien podrías con ellas volver abajo y pasear la cuesta vagando en torno mientras el horizonte tenga encerrado el día. Esta ley del purgatorio está probablemente inspirada en el pasaje del Evangelio según San Juan, cuando Jesús dice, caminen mientras tengan luz, es decir, caminen mientras todavía yo estoy con ustedes, porque llega la noche cuando nadie puede hacer nada. Evidentemente una metáfora sobre la vida espiritual. Sin la gracia de Dios, sin la presencia de Cristo, el esfuerzo humano es inútil, no estamos dando ni un paso hacia adelante. Podríamos incluso bajar o descender, pero subir de ninguna manera. Por eso, mientras es de noche en el purgatorio, las almas tampoco pueden ascender. Entonces mi Señor, casi admirado, dijo, llévanos allá donde dices que puede resultarnos placentero permanecer. Van a acercarse entonces al llamado Valle de los Príncipes, una especie de retazo del paraíso, allí al pie del purgatorio, y como veremos en su descripción nos recuerda mucho al limbo que había aparecido al inicio del infierno. Los críticos coinciden en que toda esta sección tiene elementos propios del llamado placer, que es una poesía provenzal dedicada a describir la belleza de un lugar o de una persona o de un objeto. Un poco nos habíamos alejado de allí cuando me di cuenta de que el monte estaba hendido del mismo modo que los valles dividen los montes aquí. Iremos allá, dijo aquella sombra, donde la cuesta forma una concavidad, y allí esperaremos el nuevo día. En suave pendiente discurrió un sendero tortuoso que nos llevó al lado de la hondonada, allí donde la orilla descendía a más de la mitad. El oro, la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil, la madera barnizada, la pulida esmeralda acabada de tallar, serían vencidos todos por la hierba y las flores de aquella cavidad, como por el mayor es vencido el menor. Las piedras más preciosas, los colores más brillantes, no se podrían comparar los de nuestro mundo con los que vi en aquel valle en las flores. No tenía la naturaleza allí esos colores solamente, sino que con la suavidad de 1000 aromas formaba uno incógnito e indistinto, un solo aroma indescriptible que Dante nos trae con sus mismos versos. Salve, Regina, cantaban las almas que vi sentadas sobre el verde y entre las flores que desde fuera del valle no se veían. Todas estas almas están cantando uno de los himnos más famosos dedicados a la Virgen María, que se canta en las completas, es decir, al caer la noche, que es precisamente la hora que se está acercando en el poema. Es una oración que habla de los cristianos precisamente como exiliados, los desterrados hijos de Eva, que le invocamos gimiendo y llorando. Y este es precisamente el tono de toda la escena. Tiene una nobleza, pero también una melancolía y una pena que nos recuerdan a las del limbo, salvo que en el limbo esa situación es eterna y en este caso es pasajera. Antes de que el poco sol que queda se esconda, dijo el mantuano que nos había conducido hasta allí, no querréis que os guíe hasta donde están esos. Desde esta loma veréis mejor los hechos y los rostros de todos que si estuvierais allá abajo entre ellos. Es decir, evitan entrar en conversación con estas almas que seguramente los entretendrían y se conforman con mirarlos de lejos. El pasaje evoca también a cuando Eneas visita el Hades y con Anquises miran desde lo alto de una loma las almas de la historia de Roma. Dante va a enumerar aquí a 9 almas de 9 príncipes, así como antes tuvimos 9 que habían muerto violentamente y se habían arrepentido a último momento.
Estos también podemos entender, como están todos en el antepurgatorio, que se han arrepentido también a último momento, pero su pecado principal ha sido descuidar las tareas del príncipe, es decir, no haberse preocupado por buscar la paz, por buscar el bien común, por haber atendido simplemente a sus preocupaciones familiares, a sus preocupaciones partidarias. El pasaje podemos leerlo en referencia a aquel planto, aquel plan de Sordello, donde criticaba a los distintos príncipes europeos. Y como veremos, no solamente se critica a estos príncipes, que fueron todos los de una generación anterior, sino que se dice que son peores sus descendientes. La vista de los que los contemplan va desde el que está más arriba, que es el emperador, hasta el último de los marqueses, que está al fondo, abajo. Aparecen varias referencias a las características físicas de los personajes, hay varias referencias a sus narices, que nos hacen pensar también en el estilo naturalístico, diríamos, de la descripción, que ya empezaba a verse también en la pintura en el tiempo de Dante, donde las personas empiezan a ser identificadas precisamente por sus características físicas, un elemento absolutamente ausente en la pintura antigua y medieval. El que está sentado más alto y parece haber olvidado lo que debía hacer, y cuya boca no se mueve para cantar con los demás, fue el emperador Rodolfo, que pudo sanar las heridas que tienen muerta Italia, de tal modo que el remedio de otras manos será tardío. El otro, que con su presencia lo anima, rigió la tierra donde nacen las aguas que lleva el Moldava al Elba y el Elba al mar. Tuvo por nombre Ottokar, y en la infancia valía bastante más que su hijo Wenceslao ya barbudo, que se encenegó en la lujuria y el ocio. Y el naricitas aquel, que habla confidencialmente con aquel otro de tan benigno aspecto, murió huyendo y ofuscando la gloria de las lices. Mirad cómo se golpea el pecho. Y ved al otro, suspirando, con la mejilla apoyada en las palmas de la mano. Padre y suegro son del que es ruina de Francia, es decir, de Felipe IV, Felipe el Hermoso, al que Dante acusa permanentemente de haber corrompido a la iglesia, como veremos más adelante. Saben su vida viciosa y grosera, y de ahí viene el dolor que los traspasa. Aquel que parece tan membrudo y que canta al unísono con el de la gran nariz, de todo valor ciñó corona, y si hubiese sido rey después de él, el joven que está sentado detrás, se hubiera traspasado el valor de un vaso a otro, lo que no puede decirse de los demás herederos. Jaime y Federico tienen su trono, pero ninguno posee la parte mejor de la herencia. Raras veces renace por las ramas la humana probidad. Es decir, que no pasa en el árbol genealógico lo que pasa en el árbol vegetal natural, que la savia pasa del tronco a las ramas. En el árbol genealógico, la bondad, la probidad no pasa de los padres a los hijos, porque como Dante sostiene también en el Convivio, la nobleza es una virtud del alma y por lo tanto es intransferible, no es nada que esté en el cuerpo o en la sangre, como podían pensar muchos. Es Dios, dice Dante, el que nos da la virtud. Por eso, y esto quiere aquel que nos la da para que de él la pidamos. Más adelante Dante va a volver sobre esta independencia del ser humano respecto a las determinaciones genéticas, familiares, sociales, que pueden condicionarlo quizá, pero nunca determinarlo. Y cada hombre es responsable de cómo responde a la gracia que Dios le ha otorgado. También al narigudo van mis palabras, no menos que a Pedro que canta con él, y de ellos se duelen ya la Pulla y la Provenza. Y así prosigue hasta el final. No voy a enumerar ahora los que restan, baste con lo que ya hemos comentado. Termina hablando también de Enrique III de Inglaterra y del marqués Guillermo, por quien Alejandría y su guerra hacen llorar a Monferrato y Canavés. Y con este llanto, que es
el precio que paga el pueblo italiano por las guerras de sus señores, termina este canto número 7. Canto que nos introduce en este clima de tristeza, de pena, ante la condición actual de los tiempos, ante la pérdida del valor, de las virtudes, y que nos deja las puertas del canto siguiente, que se abre precisamente con la pena del exiliado, con el corazón roto de Dante, para el cual la vida política había marcado para siempre el destino de su vida personal. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.